Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para toda esa gente que ama el saber, que ama el conocimiento, que disfruta preguntándose por qué y conociendo las causas de cada cosa que ve a su alrededor. La historia nos ayuda a entender la realidad, la historia nos ayuda a comprender el presente y cuando tienes una mejor comprensión de lo que estás viendo y de lo que te rodea es cuando puedes encontrar soluciones a los posibles retos o problemas que puedan surgir. Y esa es la gran función de la historia y con este podcast estoy intentando, sumar mi granito de arena a esa causa. Espero, querido amigo, que estés bien. Espero que las cosas te vayan bien. Ya sea estés caminando por el campo, en el gimnasio o te vayas a la cama, espero que te sople viento a favor y espero de corazón, porque eso también es importante, en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el episodio de hoy, ojo, un anuncio importante. Siempre recibo mensajes, sobre todo desde América, que me dicen cómo consigo tu libro. Me cuesta pedir, en las librerías no lo tienen, no lo pueden pedir. Si lo pido por Amazon el envío es muy caro. Vale, pues ya por fin tenemos solución. Mis libros hasta ahora se podían comprar a través de Amazon. Bueno, pues desde ahora ya están publicados en Amazon. O sea, antes se podían comprar por Amazon, pero es que ahora ya están publicados en Amazon. De manera que si me estás escuchando desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Argentina, ¿vale? Puedes pedir mi libro directamente a Amazon y Amazon te lo va a enviar y el coste de envío va a ser muchísimo más económico que si me lo estabas pidiendo aquí a España. ¿De acuerdo? Así que, ya sabes, mis libros ya están publicados en Amazon y para los que me estéis escuchando desde América, el coste de envío va a ser mucho más barato, ¿vale? Y te recomiendo el último, te recomiendo todos, pero especialmente el último, Atrincherado en las redes. Yo creo que ese te puede interesar muchísimo y explica muchas de las cosas que están pasando en la actualidad. Bueno, vamos a hablar del origen de los reinos vikingos. Vamos a hablar de los distintos reinos que fueron fundados por los vikingos. Hace años ya grabamos un podcast dedicado a la historia de los vikingos. Por si no te acuerdas, vamos a hacer un pequeño repaso de este pueblo. Vamos a ver, los vikingos vienen de la península escandinava y de la península de Jutlandia y tienen lugar entre el siglo VIII y el siglo X. A partir del siglo XI, el pueblo vikingo se va diluyendo. Los vikingos vivían en aldeas y se formaban y se configuraban en forma de clanes, siempre liderados por un caudillo. Pasa, y esto es un problema o no, según se mire, que durante el tiempo de existencia de los vikingos no escribieron nada. Las fuentes escritas de los vikingos son posteriores, a partir del siglo XI, cuando ya la cultura vikinga se va diluyendo, es cuando ya empiezan los escritos que hablan de los escritos vikingos, pero claro, se refieren a siglos anteriores, por lo tanto, pues no están muy claros esos escritos, están llenos de misterios, de leyendas, y por eso decía que digo, ¿es un problema o no es un problema? Es un problema porque nos cuesta saber qué es verdad y qué no es verdad. Es maravilloso porque, esto nos da espacio, deja un gran espacio a la imaginación y a la leyenda, y eso nos encanta, ¿verdad? Bueno, los vikingos son especialmente conocidos porque en un momento determinado empiezan sus correrías por Europa, empiezan a atacar, atacaban sobre todo monasterios, y en cuanto pillaban un río, los remontaban y atacaban todo lo que estuviese por ese río. Si tuviésemos que hacer una simplificación, tendríamos que decir que los vikingos daneses se dedicaban al pillaje, los vikingos noruegos se dedicaban a la exploración y los vikingos suecos se dedicaban al comercio. Y ya sabéis, ¿hago esta pregunta o no la hago? Es que no me puedo resistir. No me puedo resistir. Aquel que sea viejo oyente de este podcast y no me responda a esta pregunta, me cabreará muchísimo. O sea, mi furia será terrible. O sea, voy a hacer una pregunta y aquellos que ya sean viejos oyentes de este podcast y no me respondan a esto, me voy a enfadar muchísimo. No habrá perdón. O sea, voy a anotar tu nombre y te voy a poner un negativo como no me respondas a esta pregunta. ¿Cuál es el primer gran ataque documentado
de los vikingos a un monasterio. Veo muchas manos levantadas. Bien, veo que soy estudioso. Efectivamente, en el año 793, en Lindisfarne, en Inglaterra, ¿de acuerdo? O mejor dicho, en las Islas Británicas. Por aquel momento todavía no podemos decir Inglaterra. En Lindisfarne, en la actual Inglaterra, un monasterio, ahí los vikingos hacen su aparición estelar, y a partir de ahí, bueno, pues se repiten las correrías por toda Europa, los ataques a monasterios por toda Europa, y bueno, eran terribles y muy temidos. Y bueno, ese país, ¿cuál es la isla? Las islas británicas, en principio, son el objetivo favorito de los vikingos. Así que, a partir del año 793, se suceden los ataques por toda la costa inglesa. En las siguientes décadas, los vikingos una y otra vez van atacando las costas de la actual Inglaterra, hasta que pasan unas décadas y dicen los vikingos, no, queremos más. Y deciden los vikingos invernar ya en Inglaterra. En el año 850, por primera vez, pasan una temporada, ya un invierno en Inglaterra. Es decir, ya se están instalando. Pasan de una fase de ataques a una fase de colonización. Y pasa, en uno de esos ataques está el mítico Ragnar Lothbrok, que parece ser que fue ejecutado en uno de esos ataques, y sus hijos fueron a vengarse. ¿Quién lideraba esa expedición? En el año 865, Ivar sin huesos. Y Ivar sin huesos, en el año 865, lidera una gran expedición contra Inglaterra para vengar la muerte de su padre, pero bueno, lo tenían tan fácil que en el año 866 llegan a tomar la ciudad de York. Año 866, los vikingos en Inglaterra llegan a tomar la ciudad de York. Ya saben, los que habéis escuchado mi podcast, que en la actual Inglaterra estaba la heptarquía anglosajona. Había 7 reinos que estaban en un constante juego de tronos de unos contra otros. Y bueno, de los reinos anglosajones, ¿quién todavía le hace frente a los vikingos? El rey Alfredo de Wessex. El rey Alfredo de Wessex es el que consigue contener a los vikingos. Y los vikingos llegan a establecer su propio reino. Su propio reino en Inglaterra, que se llama Danelaw, o sea, el país de la ley danesa. Pero, bueno, a partir del siglo X, este reino vikingo en Inglaterra va decreciendo hasta que por fin los anglosajones, especialmente de Wessex, van conquistándole todo el territorio hasta que llegan casi a unificar a toda Inglaterra. Y los ingleses llegan pues a derrotar a los vikingos. ¿Llegan a derrotar a los vikingos o no? O sea, hemos dicho que los ingleses consiguen derrotar el reino de Wessex, sobre todo, llega a derrotar al reino vikingo, Danelaw, pero ¿los derrotan o no? Pregunto, esta es otra pregunta también para los expertos, para los avanzados. Aquí dejamos la pregunta en el aire. ¿Fueron realmente los vikingos derrotados en Inglaterra? ¿Fue su final? Ahí dejamos la pregunta. Bueno, pues hemos dicho que ya los vikingos fundan en Inglaterra pues un reino vikingo que se llamó Danelaw. Tuvo una vida corta, pero bueno, allí existió. Bueno, pues también fundaron un pequeño reino en Dublín. En el año 795, los vikingos empiezan también a atacar los monasterios de la isla de Irlanda, hasta que en el año 838 fundan la ciudad de Dublín, que en un principio se dedicaba al comercio. Los vikingos en Irlanda se van fusionando con los locales y en torno a ese reino de Dublín, bueno, pues se van haciendo fuertes, pero son derrotados. Son derrotados por los irlandeses locales en el año 1014 y finalmente este territorio es controlado por los normandos. Aquí estoy haciendo un spoiler. Repito, estos territorios serán controlados por los normandos en el siglo XII. Así que ya tenemos 2 reinos vikingos. Danelaw, el reino de Dublín, y vamos a otro reino, este sí es muy conocido, el reino de Islandia. Oh, qué bonita Islandia, qué país tan bonito, me cacho en la más, qué maravilla, un país de cuento, vamos, es un país, si no es porque estaba allí, vamos, diría, es que no puede ser que exista un país así tan hermoso. Bueno, pues resulta que muchos vikingos empiezan a emigrar a la isla de Islandia porque, bueno, en Escandinavia había conflictos, había guerras, empezaban las guerras civiles, entonces muchos vikingos, huyendo de la inestabilidad, van y emigran a Islandia. ¿Quién parece ser el primer vikingo que pone suelo en Islandia? Pues un tal Floki.
Un tal Floki que parece ser que iba siempre con un cuervo al que seguía. Y este Floki, en el año 860, llega a Islandia, funda un primer asentamiento, pero le va mal. Le va mal. Ese primer asentamiento no tiene éxito y parece ser que se tiene que volver, pero los vikingos siguen llegando a Islandia y en el año 874 Ingolfur Arnarson funda la ciudad, la hermosísima capital Reykjavik. Llegan los vikingos, o sea, de Islandia, a tener su propio parlamento, un parlamento que se llamaba Alþingi. Y bueno, hemos hablado, ojo, del reino vikingo en Inglaterra, Danelaw, hemos hablado del reino de Dublín, ahora hemos hablado de Islandia y, oye, de Islandia, los vikingos, es que eran insaciables estos vikingos. Resulta que a comienzos del siglo X, desde Islandia, hay un vikingo que se llama Eric el Rojo, que quiere seguir las exploraciones y llega hasta la mismísima Groenlandia. Y su hijo, Leif Erikson, decide ir más allá y llega hasta la mismísima América continental, en el actual Canadá, en torno al año 1000. Qué interesante, ¿verdad? Ahí fueron los vikingos, primero a Groenlandia y luego allá al actual Canadá. Allí estuvieron en torno al año 1000, que sí, bueno, unos 500 años antes que Cristóbal Colón. Les faltó a estos vikingos, claro, el conocimiento teórico, científico y cultural que sí tenía Cristóbal Colón y que sí tuvieron los españoles, pero imagínense, si estos vikingos hubiesen sido más leídos, hubiesen manejado mapas, hubiesen visto pues, mapas del mundo conocido, pues se hubiesen dado cuenta que estaban ante un gran continente, ante un nuevo mundo. Y quién sabe, ¿no? Si los vikingos hubiesen continuado la conquista de América del Norte, ¿qué hubiese pasado? Y bueno, pues ya hemos hablado de Danelaw, del reino de Dublín, de Islandia. Hemos hablado de unas colonias que se establecen en América, pero que tienen corta duración, ¿vale? Tienen corta duración. Y ahora vamos a hablar de un reino vikingo, quizá, yo creo que este es el que más influencia tiene. Miren, en el año 845... los vikingos atacan París y ahí de nuevo tenemos al mítico Ragnar Lothbrok. Atacan París y en aquel momento había un rey franco que le llamaban Carlos el Calvo. Entonces en el año 845 los vikingos atacan París, siguen los ataques, los reyes francos tienen que sobornar a los vikingos, pagarle un tributo y dicen, mira, tomad dinero y iros ya, dejadme tranquilo, por favor. Pero los vikingos no dejan tranquilos a los pobres parisinos. Así que hay un rey francés llamado Carlos III, un rey franco, que lo único que se le ocurre ya, dice, ¿qué hago yo con estos vikingos? Madre mía, no paran, llevan décadas aquí atacando. O sea, si desde el año 845 no paran de atacar y estamos en el año 911, llevamos ya unas cuantas décadas con los vikingos que no paran de incorrer. Así que a este rey francés se le ocurre, coge a su líder, Rolón, y le dice, bueno, mira, ¿qué queréis? ¿Qué queréis, leñe? Mira. Y llegan a un acuerdo, de manera que a los vikingos se les da unos territorios en el norte de Francia. Rolón se tiene que convertir al cristianismo, casarse con la hija del rey francés y también jurar protegerles frente a otros vikingos. Entonces, estos vikingos se establecen en el norte de Francia. Y ojo, ¿cómo llamaban los franceses a los vikingos? Les llamaban hombres del norte, es decir, normandos. Por lo tanto, este territorio se va a llamar el Ducado de Normandía. Y los duques de Normandía tienen que rendir pleitesía y juramento a los reyes francos, ¿vale? Aunque con el tiempo este Ducado de Normandía se hará más y más y más poderoso y ya verán hasta dónde llega. O sea, hasta dónde llega. Miren, antes he comentado cómo el reino vikingo en Inglaterra llamado Danelaw fue derrotado. Y el rey inglés de Wessex consigue derrotar a los vikingos. ¿Fueron derrotados los vikingos? No. ¿Por qué? Porque desde Normandía, en el año 1066, Guillermo el Conquistador, repito, desde Normandía, atacará Inglaterra y la invadirá. Los normandos invaden Inglaterra en el año 1066. Última invasión que sufre la isla. Última invasión, ya después habrá intentos de invasión, pero todos fracasarán. En el año 1066 los normandos invaden Inglaterra y la toman.
Así que fíjense, sí, los vikingos de Danelaw fueron derrotados, pero luego vendrían los vikingos de Normandía y acabarían tomando y conquistando Inglaterra y ya se quedan. Los normandos ya en Inglaterra, allí ya de ahí no se mueven. Y ahora vamos a hablar otro reino. Madre mía, estos vikingos. Hemos dicho que los suecos, los vikingos de Suecia, son conocidos por que se dedicaban al comercio. ¿Cómo llamaban los rusos? En el este, ¿cómo llamaban a los vikingos? Le llamaban varegos. Y nos cuenta una crónica rusa llamada la Crónica de Néstor, que un tal Rjurik, líder de una tribu vikinga, fue llamado para mediar entre las tribus eslavas. Y este líder vikingo llamado Rjurik decidió quedarse y fundar una ciudad que se llamaba Novgorod. Y el hijo de Rjurik, Olev, fundó al sur una ciudad que se llamó Kiev. Y en torno a esa ciudad que se llamó Kiev se va fundando la Rus de Kiev. Estos vikingos, ¿qué hacen? Estos vikingos, ¿por qué habían ido al este de Europa? Bueno, pues porque por los ríos podían llegar hasta el Mar Negro y así atacar Bizancio. ¿Y qué solían hacer estos vikingos con los eslavos? Pues los secuestraban y los vendían como esclavos. El caso es que estos vikingos se fusionan con los eslavos y fundan lo que es la Rus de Kiev. Este líder, Rjurik, era el líder de una tribu que se llamaba la tribu de los Rus. Por eso se funda la Rus de Kiev y de la Rus de Kiev nacerá Moscú y el Principado de Rusia. Volvamos al Ducado de Normandía. Bueno, resulta que de Normandía, de las distintas expediciones que iban a Tierra Santa, una expedición reparó en el sur de Italia y una expedición vikinga en torno al año 1061, una expedición normanda, en el año 1061 empieza el ataque a Sicilia. De manera que los normandos conquistaron Sicilia y establecieron un reino normando en Sicilia que duró un siglo hasta que fue absorbido por el Imperio Carolingio. Fíjense, hemos dicho que los vikingos fundan el Ducado de Normandía, pero del Ducado de Normandía se funda el Reino de Sicilia. Es que si miráis la geografía, pedazo de viaje hicieron estos vikingos y sus herederos. De manera que esos son los reinos fundados por los vikingos. Tenemos que hablar de Danelaw, del Reino de Dublín, de Islandia, de Normandía, de la Rus de Kiev, del Reino Normando de Sicilia, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo, mis libros ya están publicados en Amazon, así que si me estás escuchando desde América, ya los puedes adquirir. Por cierto, y si te gustan los libros y ya me quieres hacer otro favor, déjame una reseña positiva en Amazon, que las reseñas positivas siempre terminan de convencer a los dudosos, a los que están dudando, así que me ayudarás si me dejas una reseña positiva. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa.